más? ¿Qué hay de nuevo? What's up? Salud. Bienvenidos nuevamente al podcast del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy tenemos ideado hablar sobre un tema muy interesante pero igualmente polémico en la sociedad colombiana. Y es que precisamente este 28 de junio, que es el próximo domingo, es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Una fecha que conmemora los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York. En esta fecha, los asistentes al pub neoyorquino se rebelaron en contra de todas las represalias ejecutadas por parte de las autoridades de la ciudad hacia las personas que hacían parte de la comunidad LGBT. Desde entonces se ha celebrado múltiples marchas en Estados Unidos y alrededor del mundo con la finalidad de concienciar a la población en general sobre las injusticias que recaen sobre todas las comunidades no heterosexuales. Claro, como dirían por aquí en Colombia, las personas no heterosexuales. Y evidentemente lo tomamos con gracia. Sin embargo, es importante recordar el efecto que tiene el discurso cuando de entender a la comunidad LGBTI respecta. Y ese es un aspecto que nos gustaría resaltar, y es porque por lo general cuando hablamos de la comunidad LGBT volvemos a esos iconos de cultura pop, esos símbolos como la bandera o el arco iris o los eventos como las marchas. Y ya lo mencionaba Felipe anteriormente, se realizaron las marchas en 1969 y esto se fue expandiendo en diferentes partes del mundo. Pero bueno, ¿cómo empezó acá en Colombia? Un poquito de un recorrido histórico. En 1982 se realiza la primera marcha en Bogotá. Esta fue liderada por un activista antioqueño llamado León Zuleta Ruiz. Fue asesinado años más tarde debido al odio, por lo diferente, pero sí queda ese legado, el activismo que invitó a diferentes zonas de Colombia también a empezar las marchas. Y tenemos el ejemplo de Cali. En el año 2000 salieron 20 personas a marchar, algunos con el rostro cubierto, pero siempre respondiendo a ese llamado que podemos ver en las pancartas de trabajemos por la liberación social y trabajemos por la liberación sexual. Entonces este ha sido como el inicio de las marchas de orgullo gay y que podemos ver en la actualidad como cada vez más la gente se está uniendo a este llamado y llevando con orgullo la bandera, el símbolo del arco iris que, bueno, nació con el fin de visibilizar la diversidad de las personas LGBT. Y es muy divertido ver cómo Gilbert Baker se basó en la canción Somewhere Over the Rainbow, una canción conocida por aparecer en la película del Mago de Oz. Y digo divertido porque esta canción también se convirtió en un ícono que de cierta forma identifica a la comunidad. De la misma manera como lo hace Born This Way de Lady Gaga o I'm Coming Out de Diana Ross. Entonces se van creando estos íconos como Britney Spears o incluso Gloria Trevi con la canción de Todos Me Miran. Entonces es chévere ver cómo se crea esta identidad y sí me gustaría recalcar ese aspecto de, si bien se identifican con este tipo de esta cultura pop, la comunidad se identifica con ciertas prácticas, no se debe caer en los estereotipos que usualmente se tienen de, por ejemplo, un hombre es gay porque ve todos los capítulos de RuPaul Drag o porque se pone tacones, entonces es como romper ese tipo de estereotipos también dentro de la misma comunidad. Tampoco nos gustaría dejar de lado esos referentes o esas personas que representan a la comunidad LGBT en el cine. Entonces, en este caso vamos a encontrar películas como The Danish Girl, con el tránsito de mujer trans, una película bellísima argentina, XXY, que habla de la intersexualidad, Moonlight, Carol, en fin, un montón de películas que sí hacen referencia pues a la comunidad y eso que caracteriza el orgullo gay. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco del contexto netamente colombiano y que se ha ido desarrollando en el país con relación a la comunidad.
Es cierto, Wendy, no podemos empezar este podcast sin hablar meramente del contexto colombiano. Y es que Colombia hace parte de una de las sociedades más conservadoras del hemisferio. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto algo particular. El país ha presenciado el reconocimiento de varios derechos para la comunidad LGBT, tanto así que se le considera como un paraíso legal en cuanto a la protección de los derechos LGBT, lo cual incluye a Colombia entre los países más avanzados de América en la inclusión de la comunidad dentro de la sociedad. Por ejemplo, el Código Penal de 1981 convierte la homosexualidad en un acto legal y para el año 2012 la comunidad ve luz a la inclusión social cuando se les permite donar sangre, se les incluye como iguales ante todas las personas del país y se les permite modificar físicamente, especialmente a las personas trans. Igualmente, esto viene acompañado con la salida de la homosexualidad de la lista de enfermedades de la OMS en 1990, lo cual muestra un hito en la evolución hacia la aceptación de la comunidad y hacia la búsqueda de mejores condiciones para estas personas. Pero claro, no siempre aquellos reconocimientos son llevados hacia el diario vivir. La comunidad aún debe afrontar la discriminación, la marginalización, el estigma y la violencia que muchas veces incluso ponen en peligro sus propias vidas. Así, la primera parte de este podcast habla sobre la discriminación social. Y es que a pesar de que el gobierno vela constantemente por la protección de la comunidad, no es posible observar su reflejo en la sociedad colombiana. Aún existe muchísima ignorancia y rechazo con relación al tema, y esto se debe en parte a que no existe ningún tipo de formación sobre la diversidad sexual del ser humano. Los colombianos aprenden desde muy pequeños que solo existen dos géneros, dos identidades de género y una sola orientación sexual. De esta forma, todo aquel que esté fuera de las categorías aceptadas socialmente pueden ser blanco de rechazo o de burla. Por ejemplo, esta situación se puede observar en la película británica Pride de 2014, escrita por Stephen Beresford y dirigida por Matthew Warchus, que muestra la iniciativa de un grupo de activismo LGBT que busca apoyar las huelgas mineras de Gran Bretaña en 1984. No obstante, su apoyo no es bien aceptado por la comunidad del pueblo, ya que representaría la posibilidad de convertir la huelga en blanco de burlas por la sociedad británica. Sí, y es evidente que la discriminación y estos actos homofóbicos están presentes en diferentes contextos y la escuela no es la excepción. El bullying a niños o adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales también. Es más, en una entrevista, Lina Cuellar, directora de Sentido, una organización que trabaja en la disminución de los prejuicios y la discriminación de las personas LGBT, mencionó que los jóvenes que pertenecen a la comunidad tienen un estigma extra, pues al no tratarse de, por ejemplo, el color de piel, el peso o una discapacidad, se agrede directamente a la identidad, diciendo cosas como no sea amanerado, juegue fútbol o machorra en el caso de las niñas. Este tipo de agresiones, incluso físicas, se ven diariamente en los colegios y lo más preocupante es que muchas veces los niños y niñas no se atreven a denunciar el acoso escolar con sus padres porque tendrían que pues, salir del closet, porque sí existe ese miedo aquí en nuestra sociedad, pues. Y en realidad por lo que se aboga en estos casos es la prevención del acoso escolar por orientación sexual e identidad de género. Muchas veces los niños tienen la fortuna de encontrarse con un profesor o una institución que piensa de manera abierta y se preocupa por el bienestar de los estudiantes, pero en otros casos no. Lo que va a buscar la institución o el profesor es, entre comillas, corregir las malas conductas. Y si bien existe la sentencia donde la Corte Constitucional
le ordenó al Ministerio de Educación la revisión de los manuales de convivencia de todas las instituciones para garantizar que la comunidad educativa no interfiera en la orientación sexual o identidad de género de los estudiantes. Nos queda esperar si en realidad estos actos, esta búsqueda del Estado por evitar el acoso escolar, si se está dando en la cotidianidad. Wendy, igualmente los actos homofóbicos se pueden observar mediante el estudio del papel de la comunidad LGBT en la violencia de Colombia, que abarca más de 60 años. En esta situación, las personas LGBT se han visto violentadas por grupos armados a lo largo del país por sus preferencias sexuales. Estas personas tienen que soportar el rechazo de las sociedades más conservadoras del país y que usualmente se encuentran en las zonas rurales, las cuales muchas veces terminan en el arrebatamiento de la vida del discriminado. Es debido a esto que el gobierno nacional ha buscado la forma de incluir las personas vulnerables, entre estas la comunidad LGBT, como parte de los mayores afectados por la violencia en el país. No obstante, los malos tratos continúan, y especialmente para las personas trans, que son los más discriminados, incluso dentro de la comunidad LGBT. Exactamente, y lo acabas de decir, los malos tratos y los asesinatos, especialmente de las personas trans, no para en Colombia. Por ejemplo, hace 5 años, una mujer trans, Ángela Ramos Claros, fue violada y asesinada en Bogotá. Ella es recordada porque en un fallo histórico su asesinato fue considerado como feminicidio, lo cual implica que el asesino tenga una pena mayor. Sin embargo, en los últimos 3 años han asesinado a más de 300 personas de esta población y muchos de estos crímenes han quedado en la impunidad. Entre los casos de discriminación más recientes encontramos a Alejandra, una mujer trans que murió debido a la negligencia por parte del servicio médico de emergencia, pues luego de enterarse que tenía VIH, se negaron a atenderla y a trasladarla a un centro hospitalario. Este es, entre otras muchas muestras más de discriminación y violencia por prejuicio que podemos evidenciar contra las personas LGBT en Colombia. Claro, y acá podemos ver algo muy interesante, y es que a pesar de que durante todos estos tiempos se ha luchado por el reconocimiento de derechos en la comunidad, sí se puede evidenciar que las personas transexuales y transgénero han sido de alguna forma opacadas por otras partes de la comunidad. Y esto puede explicar las altas tasas de discriminación y de violencia en contra de las personas trans. Igualmente, otro punto que queremos tocar es la discriminación religiosa. Consideramos que otra explicación de la ignorancia y el rechazo al tema tiene que ver con la fuerte presencia de la religión en el modo de vida colombiano. El cristianismo no acepta ningún acto ajeno a los roles de los hombres y de las mujeres en la sociedad que no estén implícitos en la Biblia. Y es por ello que la discriminación hacia la comunidad es constante, pues se ve la homosexualidad o la transexualidad como pecados o aberraciones de la sociedad. Así, el país ha visto la creación de movimientos que abogan por la marcha atrás de leyes en pro de la comunidad LGBT. Es el caso de la senadora Vivian Morales, quien presentó un proyecto de ley que exigiría la realización de adopciones de niños exclusivamente por parte de parejas heterosexuales. Afortunadamente, el proyecto de ley fue hundido por la Cámara de Representantes, pero así nosotros podemos ver que la comunidad religiosa constantemente busca formas de expresar su descontento con las leyes a favor de la comunidad LGBT. Y ya que la mayor parte de la sociedad colombiana se identifica como creyente, esto afecta considerablemente la marcha hacia el progreso en cuanto a la formación de políticas que blinden las protecciones sociales que la comunidad LGBT merece. Estas situaciones no solo se han visto en la cuestión de la adopción homoparental, sino que también se ha procurado trabar la implementación del matrimonio entre parejas del mismo sexo,
pues se considera una práctica que pertenece exclusivamente a la religión cristiana y que por ende no puede ser practicada por personas LGBT. Así, podemos relacionar esta temática con una situación particular que está muy ligado a la religión y es precisamente la posibilidad de desarrollar el deseo de suicidio en la persona discriminada. Los constantes ataques en contra de la dignidad de la persona intensifican los sentimientos de frustración e impotencia que crean una sensación de no salida. Así las personas deciden escapar de todo aquello que los atormenta por medio del suicidio y esto lo podemos ver en la película de 2009 Plegarias por Bobby, basado en el libro homónimo de Leroy Aarons, y que básicamente muestra la historia de un chico gay cuyo entorno familiar se desenvuelve alrededor de la religiosidad y al no ver ningún tipo de apoyo por parte de sus más cercanos, pues se le motiva a asistir a talleres de conversión para curar su problema. Él decide cometer suicidio. Y esta situación no es nada ajena a nuestro contexto. De hecho, atañe bastante a la comunidad LGBT colombiana. En Colombia tenemos el caso de Sergio Rego, quien decidió cometer suicidio en 2014 por los actos homofóbicos que recibía en su establecimiento educativo. Así es, y debido a este caso se creó la Fundación Sergio Rego, un proyecto impulsado por Alba Reyes, la mamá de Sergio, que junto con un grupo de voluntarios ofrece apoyo psicosocial y jurídico a niños, adolescentes y jóvenes del país cuando ellos se encuentren en crisis o sientan que sus derechos están siendo vulnerados. Ella hace un trabajo hermoso porque ella hace talleres y charlas en colegios, empresas, universidades, donde lleva su testimonio y el de su hijo recordando pues cómo falló la justicia y cómo su hijo sufrió de discriminación sistemática por parte de la rectora, la psicóloga, sus compañeros en general. Y también me gustaría recalcar como el ejercicio que tienen estas fundaciones que buscan apoyar a los niños que pertenecen o a los adolescentes jóvenes que pertenecen a la comunidad. De hecho, ya que lo mencionabas anteriormente con relación al carácter religioso, han surgido grupos católicos o cristianos también que buscan reflexionar también o apoyar a la comunidad LGBT. Es el caso del discípulo Amado en 1994. Él creó el primer grupo católico para apoyar a la comunidad LGBT. Y en esta búsqueda de entidades que defienden los derechos humanos de las personas LGBT, encontramos a Colombia Diversa. Desde allí se trabaja para transformar positivamente las percepciones acerca de las personas LGBT en Colombia, así como promover la organización y el impacto político de la comunidad LGBT. Esta entidad está al frente de diferentes logros, como el reconocimiento de los derechos de unión civil para parejas del mismo sexo, la inclusión de los derechos de las personas LGBT en leyes estratégicas como la ley de víctimas, la convivencia escolar y la violencia contra mujeres. También la protección de hijos de parejas del mismo sexo y el reconocimiento del derecho de personas LGBT para adoptar como solteros. Estos han sido como algunos de los logros que ha tenido la comunidad LGBTI en estos últimos años. Exacto, Wendy. Y aunque podemos observar que sí han habido muchos avances, muchos progresos en cuanto al reconocimiento de las personas LGBT, aún hay mucho camino por recorrer y en este caso también podemos resaltar la labor que las redes sociales realizan actualmente, precisamente porque es un medio de difusión de información en el que las personas pueden enterarse sobre las altas tasas de violencia en contra de estas personas y así poco a poco ir concienciando a la población en general sobre las situaciones precarias de vida de la comunidad LGBT. Exactamente, esa es la idea que hemos tenido en este podcast y es difundir información sobre qué pasa en el contexto colombiano con la comunidad, darle importancia al Día de Orgullo Gay por toda la historia que esto implica. Y bueno, también decir que bueno, se nos escapan muchos temas porque es un tema muy diverso
que tiene muchas aristas y pues no los alcanzamos a tratar todos, pero sí la idea es visibilizar problemas, los logros, lo que falta, lo que tenemos y de lo que se debe estar orgulloso. Y esa es como la idea de este podcast. Agradecemos a los que nos están escuchando y a los que nos han escuchado en los anteriores episodios. Es cierto, Wendy, y aquí amablemente los esperamos el próximo viernes para un nuevo podcast. Bye, bye. Chao, chao.